Ok, ya pasó la hora, entonces yo pienso que lo vamos a empezar con nuestro webinario. Bienvenidos a nuestro webinario que se trata de los gliomas de bajo grado. Estamos muy agradecidos a todos por venir y estamos muy emocionados compartir alguna información del glioma de bajo grado desde la perspectiva de un médico y dos pacientes. Mi nombre es Lice de Camp, yo soy una pediatra y parte del grupo de la facultad de algunas universidades que recibieron fondos para promocionar educación del idioma de bajo grado para los latinos y para promocionar la participación de los latinos en los estudios de investigación que se trata de esa enfermedad. Solo como un comentario, el personal de nuestro equipo que me está ayudando hoy, ella no habla español, entonces a veces nos van a les van a escuchar algo en inglés solo para dirigir a ella. Entonces, Kishori, could you move to the next slide? El día de hoy tenemos tres panelistas. Vamos a empezar con una charla del doctor Nicolás González Castro. El doctor González Castro es un neurooncólogo que se atienden a pacientes con tumores del cerebro. Él es un profesor asistente en el Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina de Harvard y también él pertenece al personal de Dana-Farber Cancer Institute y el Hospital de Brigham and Women's. Él se realiza estudios de investigación que se trata de tumores del cerebro. Recién él ganó un premio de la American Society of Clinical Oncology para reconocer sus esfuerzos en los estudios de investigación. Después de la charla, tendremos testimonios de dos sobrevivientes del glioma de bajo grado. La primera paciente es Lauren Fisher. Ella lleva 12 años con el diagnóstico del glioma de grado 2. Ella vive en Texas con su familia. Ella tiene 2 hijos. Algo raro de ella y su familia es su perrito en los últimos años también necesitó una cirugía del cerebro, por lo cual Lauren y su familia tienen mucha experiencia con las cirugías del cerebro en ambos seres humanos y los perros. Ahora todo está mucho mejor con los dos. Lauren está motivada a compartir la esperanza que uno puede tener después de un diagnóstico del tumor cerebral. El segundo paciente colaborador es Tony Renta, quien también fue diagnosticado con el glioma del grado 2. Él es de Puerto Rico, pero ahora vive en Florida con su familia. También tiene 2 hijos. Tony recibió su diagnóstico cuando estaba fuera del país sirviendo en el Army de los Estados Unidos. Él recibió un buen trato en los hospitales militares. Él se retiró con honor del Army en el 2022 por razones médicas. Él tiene algunos efectos secundarios del tumor y el tratamiento, como falta de memoria y emociones a veces descontroladas. Su pasión del momento es la abogacía para pacientes con tumores cerebrales. Algunos comentarios más y pasaremos a la charla con el doctor González Castro. Kishori, can you advance the slide? Para recordarles la información de hoy presentada en este webinario es solo para fines educativos y no debe tomarse como recomendación médica personal. Y recomendamos a los participantes acercarse a su proveedor de salud para cualquier pregunta y atención personal. Este webinario será grabado y subido a nuestra página web y el canal de YouTube. Vamos a darle más información al final de presentación de nuestra página web. Next slide, please. Y mencioné antes que todo eso está parte de una investigación y eso fue financiado por el National Institutes of Health y uno de los motivos de esos fondos es un registro para pacientes con glioma de bajo grado y vamos a darle información de cómo se puede inscribirse en ese registro para mejorar el tratamiento y la calidad de vida de pacientes con el glioma de bajo grado. Ok, ya podemos pasar a la charla
Muchas gracias al doctor Nicolás González por venir hoy. Y Kishori, could you stop the slides and we'll get started? Okay. Ya vamos a empezar con las preguntas para el doctor González Castro. Al empezar, ¿puede darnos alguna orientación de lo que es el glioma de bajo grado? Primero, muchas gracias, doctora de Camp, por la invitación para participar en este programa. También le agradezco a todo el grupo de investigación del grupo de glioma de grado bajo. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes hoy y compartir cierta información sobre los gliomas de grado bajo. Los gliomas de grado bajo son gliomas. Esto quiere decir que son tumores del cerebro que se desarrollan por circunstancias que están más allá del control de las personas. Los gliomas se desarrollan por cambios o mutaciones que se desarrollan en las células que están en el cerebro, que no son las neuronas. En el cerebro, ese órgano que todos tenemos y que hace a lo que somos cada uno de nosotros, hay neuronas que son las células eléctricas del cerebro, las cuales nos ayudan a pensar, a percibir nuestro ambiente, a comunicarnos con el resto del mundo. Y después hay células de soporte que se llaman glía. Glía viene de una palabra griega que significa pegamento o glue en inglés, que es lo que mantiene a las neuronas funcionando. Estas son las células que se dividen dentro del cerebro y muchas veces acumulan cambios o mutaciones que pueden hacer que crezcan de manera descontrolada. Esto es lo que esencialmente es el cáncer. Es el crecimiento de un grupo de células dentro del cuerpo de manera descontrolada. En los gliomas, una vez que uno establece el diagnóstico del glioma, se puede caracterizar en función de lo que llamamos el grado. Y por eso hablamos de gliomas de grado bajo y gliomas de grado alto. El grado tiene que ver con cuán agresivo es el tumor. Y los tumores de grado bajo son tumores que inicialmente presentan baja agresividad, que no crecen de manera rápida al principio, pero tienen el potencial de convertirse en tumores de grado alto, en gliomas de grado alto, y eventualmente requerir tratamientos más agresivos para tratar de controlarlos. Lo importante a entender en función de esta pregunta es que un glioma es un tumor que es un crecimiento abnormal de células dentro del cuerpo y que como tal precisa un diagnóstico adecuado y un tratamiento apropiado. Además del seguimiento a través del tiempo, los pacientes con gliomas de grado bajo son pacientes que se diagnostican y reciben cierto tratamiento y son seguidos en el tiempo con resonancias magnéticas y tienen que tener controles periódicos con sus oncólogos o neurooncólogos. Gracias, el doctor González Castro. Ya apenas mencionó algunas palabras: tumor, cáncer, lesión. Hay muchas palabras que uno se puede escuchar al momento del diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia y qué significa? Gracias por la pregunta, doctora de Camp. Una lesión es algo que vemos de manera anormal en una imagen. Por ejemplo, en una imagen de una resonancia magnética. Cuando estamos mirando a la pantalla del estudio, a veces el oncólogo o el neurocirujano nos va a mostrar las imágenes de la resonancia magnética y va a decir, mire, aquí hay una lesión en esta zona del cerebro, hay algo que es anormal, que no es algo que se ve habitualmente en un cerebro que no está afectado. En ese entonces, cuando no sabemos más nada que lo que vemos en la imagen, lo llamamos lesión. Una vez que hay un diagnóstico que se realiza a través de una intervención quirúrgica, una biopsia o una resección de esa lesión, y podemos ver el tejido que se veía normal en las imágenes bajo el microscopio, podemos ver las células y la apariencia de las células bajo el microscopio, ahí sí podemos establecer un diagnóstico y decir,
estas células que se ven anormales en la imagen, en la pantalla, corresponden a un tumor. Son células cancerígenas que han acumulado cambios o mutaciones y que han crecido de manera descontrolada, causando una lesión que la vemos en la imagen de la resonancia magnética y que está muchas veces asociada con un déficit que el paciente presenta. Un déficit neurológico, como puede ser debilidad en una parte del cuerpo, pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo, puede ser dificultad de hablar o muy comúnmente convulsiones, que son efectos de la actividad eléctrica del cerebro que es anormal en esa zona, en la zona del tumor, y que lleva a los pacientes a experimentar movimientos descontrolados de un brazo, una mano, una pierna, o muchas veces dificultad al hablar o pérdida del habla, o muchas veces pérdida de conocimiento. Cuando hay una convulsión generalizada, como muchas veces vemos en televisión o las películas, la persona se pone rígida, pierde el conocimiento, pierde la capacidad de mantenerse erguida, cae al suelo y hay movimientos descontrolados que duran por varios minutos muchas veces. Eso es una convulsión generalizada. Sin llegar a eso, muchas veces hay pacientes que pueden tener pequeñas convulsiones focales donde la mano se mueve de manera descontrolada y eso también es el efecto del tumor mismo. Gracias. Cuando uno recibe el diagnóstico de esa enfermedad, eh, ¿quiénes van a darle el tratamiento médico? ¿Puede escribir como el equipo médico que va a tener una persona? Claro, esa es una pregunta importante porque hay muchas personas distintas que el paciente va a ir conociendo a través del tratamiento y es importante entender cuál es el rol de cada una. Los pacientes que son diagnosticados con un glioma de bajo grado o de alto grado, o se presentan con síntomas, con convulsiones, con debilidad, con pérdida de sensibilidad, con dolor de cabeza, o se han hecho un estudio, una imagen del cerebro por otros síntomas. Quizás tuvieron una caída y el médico quiso asegurarse de que no hubiera ningún problema en la cabeza y se hace una resonancia magnética, un MRI, y se descubre una lesión. Ahí el paciente va a estar primero en contacto con un neurocirujano. Este es un cirujano que tiene especialidad en poder acceder al cerebro y remover lesiones dentro del cerebro de manera segura, sin causar otros daños. Así que muy probablemente la primera persona que conozca al paciente será un neurocirujano. Una vez que el neurocirujano ha hecho su operación, eh, el tejido anormal, la muestra del tumor, va a ser estudiada por un neuropatólogo, que es el que establece el diagnóstico. Esta es una persona con la cual el paciente no interactúa directamente, pero el neuropatólogo va a dar esa información al oncólogo, que en muchos casos es un neurooncólogo, un doctor del cáncer especializado en cánceres del cerebro. Y el neurooncólogo, o oncólogo general en algunas regiones de Estados Unidos, se va a reunir con el paciente, le va a confirmar el diagnóstico, le va a explicar los detalles que hay en el estudio de patología y le va a indicar tratamiento adicional o monitoreo con eh, resonancias magnéticas que se realizan cada tantos meses, si no quiere indicar un tratamiento al principio. Si indica un tratamiento, los tratamientos estándares consisten de dos elementos principales. La radioterapia, que es el uso de energía, de partículas de alta energía para tratar de eliminar las células residuales del tumor. Los gliomas de grados 2, 3 y 4 son tumores que infiltran el cerebro, que surgen de la materia del cerebro y lo infiltran y nunca pueden ser removidos completamente con cirugía. Los gliomas de grado 1, que son tumores muy raros en adultos, son tumores esencialmente de niños, esos pueden ser eliminados totalmente con cirugía, pero los gliomas de grado 2, 3 y 4
precisan cirugía y otros tratamientos, y entre esos tratamientos está la radioterapia o la radiación, que se administra a través de un oncólogo radioterapeuta, y la quimioterapia que la da el oncólogo, el neurooncólogo. Esos son los principales eh, elementos del equipo médico. El neurocirujano al principio, el neurooncólogo, el oncólogo radioterapeuta, además de una serie de otros proveedores de la salud, como por ejemplo enfermeras o enfermeras practicantes, asistentes sociales, que el paciente puede ir conociendo y que lo van a ayudar a manejar distintos aspectos de la enfermedad. Eh, Longitudinalmente, el oncólogo o el neurooncólogo es el que sigue al paciente desde el diagnóstico hasta todo el curso de la enfermedad, y es el médico que el paciente ve con más frecuencia. ¿Y puede describir algunos de los efectos secundarios de los tratamientos que uno se puede recibir? Como de la Efectos, cirugía o de la radioterapia, ¿cuáles son esos efectos secundarios? muy buena pregunta, doctora de Camp. El tumor en sí mismo causa efectos muchas veces, y esto es lo que trae al paciente a la atención médica para comenzar. La cirugía se performa, se realiza de manera segura, o sea, la remoción, la resección del tumor se realiza de una manera de tratar de no causar otros daños al paciente, pero a veces sucede que hay un inconveniente durante la operación, y el paciente, una vez que se despierta después de la operación, cuando sale de la anestesia, encuentra que tiene debilidad en una parte del cuerpo o encuentra que tiene dificultad al hablar. Muchos de estos déficits son transitorios, se resuelven en unos días, algunos son permanentes y dependen de qué es lo que causa realmente el déficit ese. Una vez que esto pasa, el neurocirujano va a indicar otras imágenes, repetir la resonancia magnética para tratar de entender qué es lo que le ha pasado al paciente, pero pueden haber complicaciones que lleven a debilidad, a dificultades con el habla, a pérdida de sensibilidad después de una operación. La radiación es un tratamiento que es externo, que se da dentro de un equipamiento específico y que es generalmente muy bien tolerado por los pacientes. Los pacientes van, se recuestan en una camilla, hay una máscara de plástico que se hace específicamente para sujetar la cabeza del paciente de manera que la radiación vaya al lugar específico, y el paciente muchas veces no siente nada cuando está recibiendo la radiación. Dependiendo del esquema de tratamiento del paciente, muchos pacientes reciben radiación sobre un periodo de unas 6 semanas. A partir de las tercera o cuarta semana, los pacientes empiezan a sentir más cansados. El cansancio es uno de los efectos secundarios más comunes de la radiación. Y al terminar la radiación, los pacientes se sienten muy cansados. En general dicen que les cuesta mantener su actividad normal, que están durmiendo más. Esa fatiga, ese cansancio asociado a la radiación tiende a resolverse también después de unas semanas de completado el tratamiento. La quimioterapia tiene varios efectos secundarios y varían según el agente de quimioterapia que se use, según la medicación que se esté usando. Los más comunes son náusea y vómitos en muchos casos. Para esto se dan medicaciones especiales para tratar de evitar que el paciente tenga náusea o tenga vómitos. Y el otro efecto secundario más común es la baja en las células de la sangre, particularmente células blancas, plaquetas y muchas veces también en los glóbulos rojos. Entonces, un paciente cuando está recibiendo quimioterapia puede desarrollar bajas las plaquetas que pueden hacerlos, ponerlos en riesgo de sangrado más abundante si fueran a tener sangrado. Pueden tener baja en los glóbulos blancos que los puede hacer más susceptibles a una infección, y también pueden tener bajas en los glóbulos rojos que puede hacer que se sientan
más fatigados y que muchas veces estén más cansados de hacer sus actividades normales. Todos estos cambios se monitorean a través de estudios de laboratorio que los pacientes reciben a medida que van recibiendo la quimioterapia. Cada cierto número de semanas, el paciente se le hace un examen de sangre y ahí se evalúa si ha habido una baja en alguna de estas células y muchas veces se retarda el inicio del próximo ciclo de quimioterapia para ayudar al paciente a que se recupere normalmente y que los niveles de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas vuelvan a la normalidad. Y usted describe como por lo menos algunos meses de tratamiento y después hay el monitoreo y todo. ¿Cuáles son los apoyos que puede utilizar alguien durante el tratamiento, como de recursos de salud mental, algunas cosas así? Es una excelente pregunta, doctor Beckham, porque nos enfocamos en el tratamiento del tumor, pero el tumor es parte de un paciente que requiere una atención integral. Y muchas veces los centros de oncología tienen asistentes sociales, proveedores de salud mental, lo que llamamos navegadores o navegadoras oncológicas que ayudan a los pacientes a identificar recursos que los pueden ayudar en términos de transportación, de acceso a determinados servicios. Y varía un poco de centro a centro, pero por ejemplo, para poner un ejemplo, en nuestro centro, nuestros pacientes se reúnen frecuentemente con un asistente social, con un proveedor de salud mental, que puede ser un consejero, una consejera o un psiquiatra. Eh, la salud mental de los pacientes con gliomas, gliomas de grado bajo, inclusive se ve afectada. Es algo que es normal en cualquier paciente que recibe un diagnóstico de cáncer y es incluso más severo muchas veces en los pacientes con un tumor cerebral porque el órgano mismo que se enfoca en nuestra percepción y nuestro sentimiento está afectado por el tumor. Así que es muy común que los centros oncológicos provean este tipo de servicios y es importante para el paciente pedirlos, porque muchas veces el oncólogo, en el apuro de tratar de discutir todos los detalles del tratamiento, no le ofrece al paciente reunirse con algunos de estos proveedores y esto es en detrimento del paciente. Es importante para el paciente y para los cuidadores del paciente, los familiares del paciente, de preguntar sobre este tipo de recursos. Y al terminar, alguna pregunta enfocada en los latinos que son hispanohablantes que enfrentan barreras de idioma. ¿Tiene algunos consejos para ellos en su como camino de tratamiento? Es un problema muy importante la barrera del idioma. Los latinos somos muchos en Estados Unidos, pero lamentablemente los servicios, no solo los servicios médicos, sino muchos otros servicios no están adaptados a las necesidades tanto de idioma como de cultura. Este esfuerzo específico, este programa específico, de alguna manera pretende tratar de acortar esa brecha. Los centros médicos y los centros oncológicos tienen servicios de intérpretes y es importante solicitar que cuando uno va a una visita, si el lenguaje de uno no es el inglés como primer lenguaje, solicitar un intérprete. Muchas veces los pacientes no lo solicitan, a veces tenemos eh, escozor o vergüenza de decir, bueno, yo hablo algo de inglés y quizás pueda entender al médico. No es así. Usted tiene el derecho de tener un intérprete y de que se le interprete todo lo que se le dice en el idioma que usted mejor entiende. Entonces, es importante valerse de ese recurso. Tampoco tratar de auxiliarse en un hijo o en una hija que quizás hablan el inglés normalmente han nacido aquí en los Estados Unidos, porque no es la responsabilidad de ellos y hay muchos elementos que son técnicos que ellos no van a poder entender y traducirlo de manera correcta. Así que yo le insisto a mis pacientes que soliciten un intérprete. Yo hablo español, es mi primer idioma, pero veo pacientes que hablan otros idiomas también, portugués, francés, chino, y yo no pretendo entender esos idiomas. Cuando veo un paciente que
habla otro lenguaje, otro idioma, yo solicito un intérprete y hago la visita con el intérprete. Muchas gracias. Yo sé que el doctor González Castro tiene mucho más conocimiento que puede compartir, pero lo vamos a pasar a nuestros pacientes ahora porque sus testimonios también son muy importantes y nos da más información de, de todo lo que puede pasar, como desde la perspectiva de pacientes y médico y todo. Entonces, lo vamos a empezar, yo pienso, con Tony, va a compartir algo de su historia. Buenas tardes a todos, mi nombre es Tony Renta y antes de dar un pequeño briefing, yo le quiero dar las gracias al doctor González Castro, al doctor González, a la doctora Juan, a la doctora de campo, a la doctora Klaus, porque se han tomado una tremenda iniciativa tratando de educar a las personas y atender a personas que son diagnosticadas con un glioma de bajo grado. Dicho, Tony Renta, nacido y criado en Puerto Rico, un veterano, estuve en el ejército de los Estados Unidos. Durante uno de los deployments que yo tuve un pequeño déjà vu. Eso terminó siendo una convulsión donde me dio el déjà vu que yo sentía que yo había estado en ese lugar. Empezó el lado donde estaba el tumor a moverse, empecé a moverme para atrás y para adelante. Lo que inmediatamente supe que no era algo bueno fue un olor que me dio. Una vez yo sentí eso, y eso fue a principios del 2019. Una vez yo sentí eso, terminé yendo a uno de los doctores en uno de los hospitales militares y al explicarle lo que pasó, decidieron hacer un MRI. Cuando hicieron el MRI encontraron pues que el tumor había crecido. De donde estaba me terminaron mandando para los Estados Unidos. En los Estados Unidos fui tratado en el Walter Reed, en el hospital militar. Durante ese tratamiento hice unas cuantas pruebas antes de hacer la craneotomía para establecer como que un baseline, como que mira, Tony, así es tu memoria, así es tu habla, así es tu personalidad, establecer un baseline antes de la cirugía. Yo personalmente, cuando me dijeron que iba a tener problemas emocionales, cuando me dijeron que pude haber perdido la memoria, cuando me dijeron que iba a tener depresión, el orgullo mío, el orgullo de hombre, el orgullo boricua, el orgullo latino. Yo le dije a los doctores, eso no me va a pasar a mí, no hay ningún problema, vamos a quitar el tumor. El tumor me lo terminaron quitando en junio del 2020. Y literalmente al mes de que me quitaran el tumor, fue que empecé a sentir todos los problemas, todas las batallas, pues que lamentablemente todavía estoy teniendo. Después de que me quitaran el tumor, hice radioterapia, hice 28 sesiones de radioterapia y yo las conté todas. Y cuando el doctor me dijo que faltaban tres, eso para mí fue una de las emociones más grandes que yo he vivido. Después de terminar la radioterapia, yo hice quimioterapia. La quimioterapia, yo asumía que me iban a poner algo en las venas y que iba a ser así. La quimioterapia que a mí me dieron fue la Temodar, que fue una pastilla que yo me bebía por 5 días y estaba 23 días descansando. Esa pastilla Temodar yo me estuve bebiendo por un año. Y cuando estuve en ese proceso de esa pastilla, a mí se me hizo una eternidad, pero mirando para atrás me siento bien bendecido de que a pesar del tratamiento que fue y lo fuerte que fue para mí, poder decir hoy que estoy vivo y estar aquí sentado hablando con ustedes, compartiendo por lo que yo he matado. Yo me imagino que como muchos de ustedes, yo no tenía idea lo que era un tumor, yo no sabía los efectos que pudo tener ni nada de eso. Por eso me siento bendecido de estar aquí hoy. Después que me quitaron el tumor, hice la radioterapia y la quimioterapia. Uno de los efectos que yo he tenido son memoria, son los emocionales, son todavía esta área donde me quitaron el tumor se mueve. Hay días que para mí es lo más que me choca, es que yo puedo estar teniendo un día normal, hablando con amistades o comiendo, y de repente empiezo a llorar de la nada. Y eso son cosas que los doctores que gracias a Dios estoy viendo aquí en Florida, me han dicho que eso está relacionado al tumor, donde a veces pierdo ese control. Lamentablemente todavía he tenido esas convulsiones del déjà vu, donde siento que estaba ahí antes y todo eso, pero no han sido tan graves como lo eran antes.
alguna pregunta, con mucho gusto, por favor, me dejan saber. Gracias, Tony. Ya tenemos, nos vemos varias preguntas, lo vamos a tener una parte del webinario en algunos minutos en que vamos a responder a las preguntas, pero antes de hacer eso, lo vamos a pasar a Lauren para comprar su historia, para compartirla. Hola, hola, me llamo Lauren. Gracias por su paciencia conmigo. El español no es mi primer idioma y tuve que aprender mucho vocabulario en preparación para hoy. Y estoy leyendo comentarios que preparé en avance y entonces estoy mirando debajo de la computadora. Mi historia con glioma comenzó en el año 2011. Tenía 22 años y vivía sola en Austin, Texas. Y tuve un episodio muy breve cuando no pude hablar y escuché sonidos falsos como alucinaciones. Esa noche una amiga me llevó al hospital y el doctor de urgencias me dijo que yo tuve ansiedad y delirio. Imagínate. Una lección para ustedes es que a veces tienen que buscar otra opinión. Yo intenté hacer esto y vi una neuróloga. Me hice una resonancia magnética y mi doctora me dijo que tenía una lesión en el lóbulo temporal izquierdo. Por eso, inmediatamente comencé a tomar la medicina Keppra para prevenir convulsiones. La neuróloga creo que el episodio de problemas auditivos y del habla fue un tipo de convulsión focal o parcial. Esa doctora me refirió a un neurocirujano en MD Anderson Cancer Center en Houston, porque estaba en mi último semestre de la universidad y me faltaban solo 2 meses de clases. El neurocirujano me recomendó que esperáramos después de mi graduación. Me gradué en diciembre y en enero 2012 fui a Houston para la cirugía. Hice muchas pruebas antes de la operación sobre vocabulario, memoria y fuerza en mis manos y dedos. La cirugía duró 4 horas y yo estuve despierta para la mayoría del tiempo. En mi caso fue importante estar despierta para dar información a los cirujanos. Mi tumor estaba situado en la parte del cerebro que controla el lenguaje. La meta de cirugía es sacar completamente el tumor y el tejido cercano sin causar daño a funciones normales como el lenguaje. Mientras yo hablaba, los doctores sabían que cada corte era seguro y no dañaría mi capacidad lingüística. Inmediatamente después de la cirugía tenía dolor en mi mandíbula porque la cirugía afectó los músculos que controlan la mandíbula. También vomité mucho, pero para mí esta es normal después de cualquier tipo de cirugía. Yo pasé 3 días en el hospital. Después de la cirugía recibí el diagnóstico astrocitoma grado 2. Yo no necesitaba otros tratamientos como quimioterapia y radiación y 12 años después no tengo ninguna recurrencia ni síntomas. En ese respecto soy muy afortunada. Hoy yo vivo en San Antonio, Texas, con mis 2 niños pequeños y mi esposo. Y en mi trabajo hago análisis de datos para el gobierno de la ciudad.
yo hago resonancia magnética cada año por indicación de mi doctor y por lo demás mi salud es normal y no tengo efectos persistentes de mi tumor o la cirugía. Gracias, Lauren. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, vamos a mostrarle otra información del registro, solo porque a veces unos tienen que salir antes y si tienen interés en contribuir a nuestro conocimiento sobre este tipo de tumor y para que podamos mejorar al tratamiento, favor de buscar más información y puede inscribirse en el registro. Kishori, could you do the registry slide? Entonces, para inscribir en el registro, se puede visitar al sitio web que está de número 1. Por el momento tenemos algunos problemas técnicos con la encuesta en español. Entonces, también se puede mandar, lo mejor es mandar un correo electrónico a dirección, el idioma @yale.edu. Hay la posibilidad, si se vive en Boston, en New Haven o San Francisco, se puede inscribirse en persona. Ese código QR significa el sitio web donde se puede recibir y puede pasar con más información, puede revisar la información del registro en tomar una decisión si quiere comunicarse por correo electrónico para inscribirse. Entonces, ahora ya pasamos a las preguntas y respuestas. El doctor... Thank you. Ya, gracias. Hemos tenido muchas preguntas. Soy Ricardo González, en Denver, Colorado. Y bueno, la primera parte, gracias a todos por su participación. Gracias, doctor González Castro, Lauren y Tony por sus comentarios. Tenemos muchas preguntas, algunas que nos llegaron antes, otras que han estado llegando el día de hoy y las he tratado de acomodar en cierto orden por temas un poquito. Entonces, una de las preguntas que llegaron antes es nada más, y la voy a hacer directo a Tony y a Lauren y al doctor, así en general, si nos pueden decir algunas ventajas de participar en grupos como este. Yo puedo empezar. Yo lo encuentro como una bendición y a mí también me quita un montón de estrés de los hombros estar en grupos donde yo me puedo sentar con personas que han batallado por lo que yo estoy batallando. Una de las cosas que ha sido una bendición fue cuando yo terminé siendo diagnosticado con el tumor y me hicieron la craneotomía y terminé el tratamiento y todo eso. Yo esperaba cierto apoyo de personas cerca a mí, pero por bendiciones, personas cerca a mí nunca sabían lo que era un glioma de bajo grado, no pasaron por nada de eso. Poder estar en grupos como este, donde yo hablo con personas que han batallado algo similar, es mucho mejor. Lo que a mí me gusta compartir, si tú estás hablando con alguien en tu familia y tú le estás contando lo que estás pasando y esa persona te termina diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien. A veces uno simple y sencillamente lo que necesita es poder hablar con alguien que te escuche y que lamentablemente te entienda. Esa es una de las pequeñas cosas que he compartido con mucha gente, de verdad. Ahora mismo yo soy parte de un grupo que es una organización que se llama Emmerman Angels, Ángeles de Emmerman. Y esa organización se encarga de ponerte en contacto con una persona que haya batallado o esté batallando o batallará algo similar a lo que ya tú tienes. Y yo fui uno de esos muchachos que llamó y hablé con un muchacho que pasó por lo mismo y fue una tremenda bendición. Grupos como así me gusta dejarles saber que hay personas allá afuera con las que tú puedes hablar y te entenderán. No te sientas solo, no estás solo. Yo espero que se haya contestado la pregunta. Muchas gracias. Como hay más preguntas, voy a seguir haciendo preguntas. Y esta pregunta, alguien nos podría decir, ¿cuánto es el tiempo de calidad de vida que puede tener una persona con este diagnóstico? Y voy a meter otra pregunta adicional, porque alguien preguntaba también
si se puede calcular cuánto tiempo puede vivir una persona con un tumor de estos. Doctor González, gracias por las dos preguntas. Primero, quiero agradecerle a Tony y a Lauren por compartir la historia de ellos. Es realmente muy valioso y muy valiente compartir todo lo que han pasado y, como decía Tony recientemente, escuchar de otra persona y aprender de la experiencia de otra persona a uno le da valor y le alivia en cierto sentido saber que uno no está pasando por algo que es completamente nuevo. Eh, lo otro que quería decir también es que la participación en eh, grupos como el registro de gliomas de grado bajo es importante para estar conectado, para recibir información actualizada sobre esta enfermedad y también para ayudar a avanzar nuestro aprendizaje sobre este tipo de enfermedades. El, y ahora, yendo a la pregunta, doctor González, los gliomas de grado bajo son una familia de enfermedades. Hay muchos diagnósticos específicos. El astrocitoma difuso de grado 2, 3 o 4 con una mutación IDH, el oligodendroglioma con mutación IDH grado 2 o 3, el astrocitoma pilocítico. O sea que es difícil dar una respuesta específica sin saber el diagnóstico específico. Por eso es importante para el paciente discutir el diagnóstico específico para entender cuál es el pronóstico de la enfermedad, qué es lo que uno puede esperar en términos de años y en términos de calidad de vida. La gran mayoría de los gliomas de bajo grado que se diagnostican en pacientes jóvenes son lo que llamamos ahora de manera moderna gliomas con una mutación en la enzima IDH o dehidrogenasa del isocitrato. Esta es la manera moderna de conceptualizar los gliomas. El registro de gliomas de grado bajo empezó hace unos años y un poco el término glioma de grado bajo está pasando a desaparecer, porque hoy tenemos un entendimiento mucho más específico de los factores moleculares de cada tumor y utilizamos los nombres que mejor describen a cada tumor. En los gliomas con una mutación en la enzima IDH, la expectativa de vida depende en el diagnóstico específico y el grado al momento del diagnóstico, pero hay un rango que va de varios años, 4 o 5 años en los gliomas de grado más alto, gliomas de grado 4, el astrocytoma con mutación IDH de grado 4, a pacientes que viven 10, 15 años, más de 2 décadas muchas veces, con un diagnóstico de glioma con mutación IDH grado 2, por ejemplo. Entonces es un rango muy grande. Hay pacientes que están siendo diagnosticados hoy, en el año 2024, que yo tengo la esperanza que van a sobrevivir esta enfermedad, porque en los años que siguen, yo y muchos colegas investigadores estamos trabajando para encontrar nuevos tratamientos que van a ayudar a estos pacientes a vivir un tiempo de vida normal y no tener que sucumbir a esta enfermedad. Gracias, doctor. Y voy a continuar un poquito en este tema que está tocando porque Verónica Plaza nos pregunta si nos puede hablar un poco de un medicamento específico que está por ser aprobado por la FDA que se llama Vorasidenib para tratar esta enzima. Y pregunta también Verónica si es posible identificar esta enzima en otros tejidos fuera de la biopsia del tumor cerebral. Excelente pregunta. Como lo decía en la respuesta a la pregunta anterior, la gran mayoría de los tumores diagnosticados en pacientes jóvenes, en los gliomas de bajo grado o de grado 3 o 4, en pacientes que tienen 20, 30, 40 años, son gliomas que tienen esta mutación, la mutación en la enzima IDH. Hay dos tipos de enzima IDH que presentan mutaciones, la IDH1 y la IDH2. La gran mayoría de los pacientes tienen una mutación en la enzima IDH1, pero hay un subgrupo de pacientes que también tienen mutaciones en la enzima IDH2.
En junio de este año se publicó un artículo con los resultados de un estudio clínico que se hizo eh, a través de varios años en múltiples centros a través del mundo, estudiando una droga que se llama vorasidenib, que es un inhibidor de la mutación en la enzima IDH1 y IDH2. Y este estudio demostró que los pacientes que solo habían sido tratados con cirugía y posteriormente comenzaron a recibir esta medicación, tuvieron estabilidad de su tumor mucho más amplia que aquellos que solo fueron observados, solo fueron eh, seguidos con imágenes cada 2 o 3 meses, resonancias magnéticas o MRIs cada 2 o 3 meses. Los pacientes que recibieron la medicación tuvieron tumores estables por 2 años y medio aproximadamente. Los que solo recibieron observación tuvieron estabilidad del tumor por menos de un año, 11 meses. Entonces, como dice Verónica en la pregunta, esta droga va a ser aprobada por la Administración Federal de Drogas y Medicamentos, la FDA, más tarde en este año, y va a ser este medicamento uno que van a tomar la gran mayoría de los pacientes con gliomas de bajo grado después de su diagnóstico, después de su cirugía. La ventaja de este tratamiento también es que hace que los pacientes no tengan que recibir radiación o quimioterapia estándar hasta muchos años después de su diagnóstico, lo que reduce la posibilidad de desarrollar efectos secundarios, sobre todo en base a la radiación, que es algo que se puede desarrollar a partir de algunos años después de los pacientes haber recibido radiación. La segunda parte de la pregunta, si la mutación existe en otras partes del cuerpo. Hay un grupo de pacientes con una enfermedad genética que se llama la enfermedad de Ollier, extremadamente rara, que tienen mutaciones en otras partes del cuerpo de esta enzima. Pero es sumamente raro y es algo que habitualmente no se chequea. La vasta mayoría de pacientes, más del 95% de pacientes con esta mutación, la mutación se desarrolla de manera esporádica, de manera aleatoria en alguna de las células astrocitos o oligodendrocitos del cerebro. Y en cuanto a factores de riesgo, son los mismos factores de riesgo que conocemos para otros gliomas. Mayoritariamente la exposición a energía de radiación ionizante. Hay pacientes, por ejemplo, niños que son diagnosticados con algunas formas de leucemia que reciben radiación en todo el cuerpo cuando tienen 3, 4, 5, 6 años y que luego, 15 años después, 20 años después, aparecen con un glioma. Ese es el factor de riesgo más común. Más allá de eso, estas no son enfermedades que habitualmente vayan en familias, que el papá de uno haya tenido un glioma y después uno vaya a tener un glioma. Es extremadamente raro que eso suceda. Ya, Doctor gracias. González, sí. Perdón, había comentado que había una pregunta ya en ese sentido, si era hereditario, pero hay una pregunta relacionada con una persona que tiene un hijo de 12 años que Sí, fue operado de un glioma en la fosa posterior sí. y que tiene un hermano gemelo monocigoto. Entonces está la persona que hace esta pregunta eh, preguntando si es posible que aparezca esto en un gemelo. Esa es muy... Es raro, es extremadamente raro y sería importante conocer los detalles específicos del diagnóstico, porque en la fosa posterior, en la zona del cerebelo, los gliomas que se dan no son el tipo de gliomas que vemos en los pacientes adultos. No tienen esta mutación, por ejemplo, de la que estamos hablando en la gran mayoría de los casos. Muchas veces son astrocitomas pilocíticos. Eh, Como decíamos al principio de este programa, estamos dando información, no podemos hacer una consulta médica específica porque eso se hace solo paciente y médico cara a cara, teniendo todos los datos enfrente.
Muchas gracias. Y luego hay un par de preguntas que también las agrupé en el mismo sitio. ¿Qué opinión o qué experiencia tienen con dietas y evitar ciertos alimentos? Otra persona pregunta sobre algunas otras alternativas en cuanto a tratamientos naturistas o naturales y, y pues por ahí. Bien, esta es una pregunta muy común. Los pacientes quieren saber cuáles son las cosas que ellos pueden hacer fuera del hospital para tratar de mantener su salud y para tratar de combatir el crecimiento del tumor. En cuanto a dietas, no se ha identificado una dieta específica que ayude a los pacientes con gliomas, así sea gliomas de grado bajo o gliomas de grado alto, a vivir más tiempo. No existe esa dieta. No existe ningún suplemento que se venda en la farmacia o por internet. Y lo digo esto específicamente porque hay gente que toma ventaja de la situación vulnerable de muchos pacientes, de la situación de preocupación y ansiedad para vender cosas que no son útiles y que no conducen ni a una mejor calidad de vida ni una mejor duración de vida. La dieta que yo recomiendo a mis pacientes es la dieta que hoy en día conocemos como la más efectiva para mantener la salud en general. Y esto es lo que se llama la dieta mediterránea, que es una dieta que está constituida mayoritariamente por vegetales frescos, por verduras, por frutas, por granos, por frutos secos como las almendras, las nueces. El aceite de oliva es un gran parte de esta dieta, al mismo tiempo que proteínas animales de baja grasa y de buena calidad, como es el pescado o la carne blanca, y tratar de mantener un peso saludable. Eh, si el paciente con un glioma, más allá del glioma, se encuentra saludable, la expectativa de vida es mayor, es más alta. Y termino la respuesta diciendo a la audiencia que lo más efectivo que una persona puede hacer para mantener su salud en general, tanto su salud física como su salud mental, como sus habilidades cognitivas, una vez de haber recibido tratamientos como cirugía o radiación, es tener un programa de ejercicio regular, que tiene que tener por lo menos 15 a 20 minutos de actividad aeróbica diaria. Eso quiere decir estar en movimiento continuo, no decir estoy en la casa, estoy lavando los platos, voy y cambio la ropa en el lavarropas. Eso está bien, eso es movimiento, pero estoy hablando de movimiento continuo. Salir y caminar 20 minutos todos los días. Al mismo tiempo que hacer ejercicios de resistencia para mantener la masa muscular 2 o 3 veces a la semana. Esto es sumamente importante. La gran mayoría de nuestros pacientes lo pueden hacer. Yo lo discuto habitualmente con todos mis pacientes y eh, les indico ejercicio y los estimulo para que lo hagan porque es lo más efectivo que cualquier paciente puede hacer para mantener su calidad de vida. Gracias, doctor. Voy a hacer, hay algunas preguntas también para Lauren y para Tony. Quiero preguntarle a Tony, a Lauren, perdón, en particular, aquí empieza alguien diciendo, sé que tu convulsión inicial te llevó a urgencias. ¿Qué te gustaría que la gente, que consideraran los médicos de urgencias cuando alguien presenta una convulsión y posiblemente tenga un tumor o algún otro problema estructural? Sí, y gracias para la pregunta. Lo que es difícil es los síntomas de una convulsión puede presentar en muchas maneras. El doctor González Castro es experto en este sujeto, pero en mi caso yo creo que el doctor no sabía que los síntomas que yo describí era
síntomas de una convulsión, me, los médicos pensaron que yo tenía ansiedad o un episodio de estrés. Y yo sé que los doctores de urgencias siguen la regla cuando un paciente tiene convulsión por la primera vez. Se hacen imágenes CT, pero en mi caso él no sabía que mi historia describió una convulsión, porque los efectos con difíciles, cuando no podía hablar y tenía alucinaciones, fue un tipo de convulsión en mi caso. Gracias. Una pregunta también para Tony y para Lauren, que viene junta. Dice, eh, ¿cuál fue el recurso que más les ayudó al inicio del proceso? ¿Y cuál es el recurso que tienen ahora que les hubiera gustado tener en al principio? Y también, ¿qué experiencia tienen en cómo ayudar a los familiares a entender este proceso? En mi caso, era una experiencia muy solitaria tener esta enfermedad como una adulta muy joven. Tenía 22 años y no sabía nadie con cáncer en mi edad, ni un tumor cerebral con éxito en sus tratamientos. Y mis doctores, hasta que la cirugía, nunca dijeron la palabra tumor cerebral. Siempre dijeron lesión. Y yo entiendo la razón por hacer eso, que no quieren decir algo que puede ser falso hasta que confirmar el diagnóstico, pero el problema es que los pacientes a veces no saben dónde pueden encontrar y buscar recursos y una comunidad con otros pacientes que podemos hablar. Y en mi caso, no recibí el diagnóstico hasta que todo mi tratamiento fue completo y me sentía muy sola durante el proceso. Para mí personalmente fue algo similar. Yo me entero que tengo el tumor. Yo esperaba recibir cierto apoyo de las personas cercanas a mí y no fue así. A lo primero para mí eso fue algo bien, bien fuerte. Pero tratando de ver las cosas de una forma positiva, si tú tienes una conversación con una persona que no te entiende, tómalo como una buena señal. Si tú hablas con una persona que de verdad se toma el tiempo y se sienta y habla contigo, te entiende. Lamentablemente ha pasado por algo similar a lo tuyo. De nuevo, hay organizaciones allí que te podrían poner en contacto a ti con personas, pero también hay organizaciones que hablarían con personas como tu pareja, tus hijos. No es un proceso fácil de verdad que para nadie, pero saber que hay grupos allá afuera donde recibirías ese apoyo es una tremenda bendición. Gracias, Tony. Hay muchísimas preguntas todavía y las vamos a contestar todas en el sitio web. Creo que estamos ya en tiempo.
Kishori nos va a poner una diapositiva más. Can you put the last slide? Ah, esta es para que, por favor, eh, tomen este código QR y nos manden sus opiniones sobre este webinar. Eh, Aquí está también en el chat el sitio en el cual se pueden registrar para ser parte de este registro. No me queda más que agradecer la presencia de todos los panelistas por el tiempo que dedicaron a esto y también a todos los participantes y estamos a sus órdenes.